Antes del amanecer, la sangre había empapado la hierba. Un grito de muerte. En medio de la estepa ardiente, la astucia se enfrentó a las garras. ¿Quién sobreviviría al amanecer? La batalla mortal del Serengeti. La tragedia de los babuinos. El sol se alzó entre una fina bruma, la luz filtrándose entre las escasas acacias y extendiéndose sobre la tierra aún empapada por el aire nocturno. Tras la sangrienta derrota, los Mabuno abandonaron la vieja colina rocosa, buscando un nuevo lugar, un lugar con un arroyo seco, una brisa suave y árboles bajos que dieran sombra. Para Kano, esto era un comienzo. Una tierra libre del olor a sangre y al antiguo poder. Pero para la naturaleza, ningún comienzo es realmente nuevo. Cada tierra pertenece a alguien más, solo que aún no ha aparecido. Por la mañana, los babuinos treparon a las acacias más altas, recogiendo fruta y acicalándose el pelaje, sus aullidos resonando. Desde lo alto, podían ver todo el campo. La hierba dorada se extendía, ondeando al viento. Más allá, entre la niebla, 3 sombras doradas se movían. Una manada de leonas. Estaban cazando. Cada paso parecía fundirse con las olas de hierba, sus colas se agitaban levemente, sus ojos fríos. Kano se puso tenso, observando. No tenía miedo, solo curiosidad. La forma en que se agachaban, la forma en que sus músculos se tensaban con cada respiración, todo tenía la belleza de alguien nacido para gobernar. El impala estaba cerca, ajeno al peligro. Las leonas se dispersaron, luchando contra el viento, cerrando el círculo. Pero en lo alto, un aullido resonó, rasgando el aire quieto. Luego otro, y toda la manada aulló. El sonido resonó por toda la zona. El impala se sobresaltó, alzó la cabeza y cargó. Las leonas saltaron, pero solo tuvieron tiempo de ver cómo la pequeña figura desaparecía tras la hierba. De ojos. La manada de Mabuno estalló en un aullido. Sacudaron los árboles, arrojaron ramas secas, aullaron largamente, su risa burlona resonó por todo el bosque. Abajo, 3 leones alzaron la vista. Uno se acercó al tronco, arañando con fuerza la corteza, intentando trepar. El tronco era resbaladizo e inclinado, sus garras resbalaban sobre la corteza áspera. Intentó trepar de nuevo, con las patas encogidas, pero tras unos pocos pasos, su enorme cuerpo se deslizó hacia abajo. Un rugido de furia resonó. Otro intentó seguirlo, saltando, pero solo logró sujetarse a media altura antes de caer. Los monos de arriba aullaban, arrojando trozos de troncos.
El rugido del león se mezclaba con los aullidos en una armonía de orgullo y furia. Cano se erguía en la rama más alta, el viento agitando su pelaje gris. La luz del sol brillaba en sus ojos, brillantes como cuchillos. No se escondió. Los últimos leones se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo rojo. Pero al marcharse, su última mirada aún ardía. En esos ojos había una promesa tácita de que esta humillación sería vengada. Cayó la noche. La manada de Mabuno se reunió en la acacia, durmiendo plácidamente bajo la luz de la luna. El zumbido de los insectos se mezclaba con la respiración suave de los cuerpos que yacían juntos. Creían estar a salvo, que el árbol era lo suficientemente alto e inteligente como para protegerlos. Pero a lo lejos, las luces doradas aún brillaban en silencio en la oscuridad. Los leones no se habían alejado mucho. Acechaban pacientemente. En la oscuridad, los orgullosos a menudo no oyen los pasos del destino. A la mañana siguiente, la niebla ocultaba la copa de las acacias. El sol aún estaba bajo, proyectando tenues rayos de luz sobre los troncos y el suelo húmedo. Tras la larga noche, la manada de Mabuno aminoró el paso. Las hembras se acicalaban mutuamente, sus suaves gruñidos resonaban como una melodía apacible. Las crías trepaban por las ramas, columpiándose juguetonamente en las lianas, riendo con pequeños y claros sonidos. El aire era tranquilo, silencioso, como si la estepa les hubiera regalado una mañana excepcional sin temor. Cano, sentado en la rama más alta, con los ojos entrecerrados, observaba la manada. Al otro lado del campo, la hierba dorada se extendía suavemente inclinada. A lo lejos, algunos antílopes pastaban y no había rastro de peligro. Bajo la tenue luz del amanecer, la estepa parecía un sueño. Pero no muy lejos, 3 sombras doradas se movían entre la hierba. Los leones habían regresado. El hambre y la ira tras la derrota del día anterior les impedían marcharse. Caminaban despacio, agachados, entre el polvo. Sus ojos dorados ardían, su respiración era agitada, sus colas se movían suavemente. Buscaban su honor perdido, y quien los había insultado estaba justo frente a ellos. En lo alto del árbol, un monito se separó de su madre y corrió hasta la punta de una rama más baja. Era curioso y juguetón, extendía las manos para atrapar la luz del sol y gorjeaba de vez en cuando. Su madre lo miró, gruñendo suavemente a modo de advertencia, pero luego se inclinó para seguir quitando cigarras para los demás monos que estaban a su lado. Todo era tan familiar, tan tranquilo, que nadie notó que la hierba a lo lejos comenzaba a agitarse con más fuerza. Un suave siseo rasgó el viento. Entonces la hierba estalló. La sombra del león había llegado, su cuerpo dorado surgiendo del polvo como una flecha viviente. La arena se levantó en el aire y un rugido lo desgarró. Todo el grupo de monos se sobresaltó y aulló con fuerza. En ese instante, el cuerpo de la madre era mucho más pequeño, pero no dudó. Extendió sus brazos, interponiéndose entre su cría y las garras. La colisión ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, un rugido, y luego una nube de polvo.
Las garras del león se cerraron, sus dientes clavándose en el cuello de la mona. El sonido de los huesos rompiéndose fue seco, rojizo bajo el sol de la mañana. El león no se detuvo. Arrastró a su presa con calma, sin mirar atrás. Solo quedaba un largo rastro de sangre en el suelo y la cría, atónita, con sus manitas extendiéndose en vano. Cano saltó, pateando el suelo con fuerza, corriendo hacia allí, pero ya era demasiado tarde. El viento traía un olor a pescado y polvo seco, soplando con fuerza. Arriba, la manada de Mabuno se quedó paralizada, ya no aullaban, ya no se oían movimientos bruscos. Cada sonido se amortiguaba como si estuvieran estrangulados. Solo se oía el suave susurro del viento entre las hojas y la luz cegadora sobre el rastro de sangre fresca que se oscurecía bajo el sol. La manada guardaba silencio. Sus ojos, atónitos, reflejaban asombro. El pequeño mono fue llevado de vuelta a las copas de los árboles, acurrucado en los brazos de otra hembra. El sol ascendió, desgarrando la niebla e iluminando el suelo que olía a sangre fresca. Y allí, Cano permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Un instante de paz había sido intercambiado por la vida. Y la estepa, como siempre, no devolvía nada hasta que tomaba algo más. Esa noche, nadie durmió. Las hembras abrazaban con fuerza a sus crías, temblando levemente con la brisa. Los machos permanecían inmóviles, acicalándose en silencio. Ni un solo llamado, ni una sola risa, solo la respiración y la luz de la luna deslizándose entre las hojas como arroyos fríos. Cano estaba sentado al borde de una rama, mirando el suelo donde la sangre se oscurecía. La luz de la luna brillaba sobre su rostro, fría y plateada, reflejando sus ojos cansados y pesados. El poder no podía proteger a nadie de las garras de la naturaleza. Y esa noche, por primera vez desde que se convirtió en líder, Cano lo comprendió: para proteger a la manada, la fuerza por sí sola no bastaba. Amaneció con una luz pálida y un viento frío. Todo seguía igual, acacias, praderas, arroyos secos, pero algo había cambiado en el corazón de la manada Mabuno. Ya no se oían los trinos, ni los juegos entre las ramas. Se movían lentamente, con la mirada perdida. Cano estaba de pie sobre una roca baja, mirando al suelo. El viento traía consigo el olor a ceniza y tierra seca. Inhaló profundamente, pero el olor a sangre aún persistía. No había dormido la noche anterior. En su mente, la imagen de la madre mona desplomándose, con los brazos abiertos, su mirada de pánico y el brillo de los dientes blancos del león, se repetía una y otra vez. Una parte de él quería gritar, lanzarse a la venganza. Pero la otra sabía que si moría, toda la manada moriría con él. Tras el shock,
La manada de Mabuno comenzó a recuperar su ritmo. Nadie hablaba ya de aquella terrible mañana. La muerte había quedado atrás, pero en los ojos de cada adulto aún brillaba una luz oscura, difícil de extinguir. Sin embargo, la vida debía continuar, pues en esta tierra solo sobreviven quienes saben seguir adelante. Las hembras acunan a sus crías contra su pecho, moviéndose y acicalándose mutuamente. Un gruñido bajo y constante suena como el latido del corazón de la manada recuperando el aliento. Las crías vuelven a jugar. Corrían alrededor de la acacia, trepaban, se deslizaban, se balanceaban entre las ramas, a veces cayendo en la hierba seca y levantándose de nuevo, riendo con un sonido instintivo. Kano los observaba desde lejos, con la mirada suavizada. Cada salto, cada movimiento de escalada de los pequeños era una forma de crecer, de entrenar sus músculos, de entrenar sus reflejos de supervivencia inconscientemente. Mientras el sol se inclinaba hacia el oeste, las sombras se alargaban sobre la hierba. La manada de Mabuno comenzó a dispersarse. Los machos adultos se adentraron más, siguiendo el borde del bosque en busca de raíces o pequeñas presas. Las demás hembras se dispersaron cerca, buscando fruta madura que había caído alrededor de la vieja higuera. Sus aullidos dispersos resonaban en la ladera, como los llamados de quienes estaban cansados pero no querían descansar. El hambre volvía a llamar. Tras un día de miedo, el hambre les pesaba en las piernas, pero nadie se detenía. En un rincón, una madre mona se separó de la manada. Siguió la ladera cubierta de hierba, cazando un antílope joven. Miró a su alrededor, dudó un instante, luego lo recogió, lo sujetó firmemente con ambas manos y regresó a la manada. El aroma a carne fresca flotaba en el aire, suave pero suficiente para hacer mecer los arbustos cercanos. Desde los arbustos bajos, resonaron chillidos. El suelo comenzó a temblar levemente, pequeños cuerpos, ágiles y hambrientos. Una manada de mangostas de ojos brillantes, hambrientas desde hacía días. Aparecieron al mismo tiempo, más de 30, agrupadas en círculo, rodeando a la madre mona. Se detuvo, encogió los hombros, escudriñando el área con la mirada. Su pequeño cuerpo se tensó como una cuerda. La manada entera de mangostas se abalanzó sobre ella. Sus pequeños dientes relucían bajo el sol del atardecer. La madre mona retrocedió un paso, sujetando con fuerza a la presa, pero había demasiadas mangostas. Los chillidos ahogaron el sonido del viento. Se abalanzaron sobre ella, arañando, tirando, forcejeando. En un instante, la madre mona comprendió que si intentaba aferrarse, sería despedazada junto con la presa. La soltó. Las civetas se abalanzaron como hormigas sobre la miel. Garras, dientes y polvo volaban por todas partes. En un momento, la carne quedó hecha trizas, hecha pedazos, y desapareció en las fauces hambrientas. En pocos minutos,
el suelo quedó desnudo, solo quedaba el olor a sangre y pelos esparcidos. Cuando se marcharon, la madre mona se quedó inmóvil, con el pecho agitado y los brazos colgando flácidos. No gritó, no se enfadó, solo observó cómo las pequeñas civetas huían. Quizás lo comprendió, a veces, sobrevivir también significa saber ceder. Cuando el sol se hubo puesto por completo, la manada de Mabuno se reunió bajo la copa de las acacias. La última luz tiñó de dorado su pelaje gris, haciéndolos fundirse con la tierra. Las crías estaban cansadas, acurrucadas contra el pecho de su madre. Los jóvenes machos se acicalaban en silencio, sus gruñidos bajos resonando con fuerza y constancia, como los cantos de quienes habían pasado un largo día. Cano estaba sentado en la rama más alta, con la mirada fija en el horizonte. A lo lejos, el atardecer se tornaba carmesí. Al otro lado del campo, la hierba se mecía suavemente. Un sonido extraño resonó, un aullido largo y ronco, seco como el acero contra la piedra. Hienas. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor húmedo y penetrante del cazador nocturno. Cano alzó la cabeza con suavidad. Sus ojos reflejaban el último atardecer, cansado pero brillante, silencioso pero firme. Tras él, la manada de Mabuno se había acurrucado en círculo, temblando muy juntos. Después de la pérdida, el hambre y la tolerancia seguían vivos. Bajo el cielo púrpura oscuro, la estepa recuperó su ritmo familiar, tranquilo, lento, lleno de peligros pero también lleno de vida. En las ramas de las acacias, el viento acariciaba el pelaje de Cano. Cerró los ojos, respirando hondo el viento nuevo, el viento de la noche que se avecinaba. El viaje no había terminado. Porque en esta tierra, cuando un día transcurría en paz, solo era la preparación para el siguiente desafío. La estepa nunca descansaba. Y la vida solo pertenecía a aquellos que sabían inclinar la cabeza y seguir adelante. El cielo se oscureció. Bajo la copa de las acacias, la bandada de Mabuno se acurrucó, sus figuras silenciosas fundiéndose con la oscuridad. Arriba, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de la tierra, la humedad y el olor de los cazadores nocturnos que despertaban. La luz de la luna iluminaba el cuerpo de Cano, reflejándose en los ojos penetrantes y comprensivos de quien entendía. La fuerza no es lo que mantiene viva a la bandada, sino la perseverancia para seguir adelante tras cada pérdida. La noche pasa, el amanecer volverá. Pero cuando el sol regrese, ¿volverá a haber paz en esta estepa? Deja tus predicciones en los comentarios.
Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias y viajes por esta tierra inhóspita. La hierba alta esconde a un cazador solitario, veloz como un rayo, silencioso como la noche. Pero esta vez, está rodeado. La manada se acerca, silenciosa pero feroz. La batalla comienza, uno contra todos. No hay vuelta atrás. Botsuana. La feroz batalla entre el llanero solitario y la manada. Botsuana. El corazón de lo salvaje. Donde ríos que se creían desaparecidos en el desierto reviven tras la lluvia, y donde la vida surge silenciosamente del lodo. En la sabana inundada del Okavango, la llamada a la supervivencia resuena cada amanecer. Manadas de antílopes beben con cautela, las sombras de los depredadores acechan a cada paso. Botsuana no es solo una tierra salvaje, sino también uno de los ecosistemas más prístinos y complejos que quedan en el planeta. En este viaje, descubriremos secretos inéditos, explorando las extrañas conexiones entre cazador y presa. Sí, testigo de un mundo donde todo ser vivo debe luchar por sobrevivir. Oculta entre la espesura de los árboles, una figura alta y silenciosa se mueve lentamente. Leopardo. El depredador solitario y paciente. Es la personificación de la elegancia y la muerte. Su pelaje dorado está salpicado de manchas negras redondas como margaritas silvestres, lo que le ayuda a desaparecer casi entre las zonas claras y oscuras de la pradera y la selva. Su cuerpo es delgado y flexible como una cinta de seda viva. Cada paso es ligero, casi silencioso. Bajo la suave piel se esconde un sistema de músculos fuertes y flexibles que le permite moverse con una precisión casi absoluta. Su cabeza pequeña, orejas erguidas y ojos ámbar siempre brillan al observar a su presa. Dientes afilados y garras retráctiles son sus armas letales, cuidadosamente protegidas hasta el momento del ataque. A diferencia de los leones o los perros salvajes, que cazan en grupo, los leopardos son cazadores solitarios. El silencio es su aliado. La oscuridad es su manto. Y cada ataque se prepara tras horas de intenso acecho. En el delta del Okavango, donde la hierba alta y la densa sombra forman un laberinto natural, los leopardos son maestros del sigilo. Su presa favorita es el impala. Tienen patas ágiles y un olfato agudo, pero un momento de distracción puede ser inútil. Con los últimos rayos del sol de la tarde cayendo a plomo, el leopardo comenzó a moverse.
Se acercó poco a poco, a ras de suelo, aprovechando cualquier obstáculo para cubrirse. Más adelante, un impala pastaba, sin percatarse de que las miradas estaban fijas en cada uno de sus movimientos. De repente, el leopardo saltó hacia adelante a la velocidad del rayo. Tras unos minutos de persecución, el antílope no pudo escapar. Un mordisco preciso interrumpió la lucha, poniendo fin a la caza. El leopardo arrastró el cadáver hacia el arbusto, buscando un lugar seguro lejos de los ladrones. En la naturaleza, la victoria no significa seguridad absoluta. Pero ahora, solo queda eso y la merecida recompensa tras muchas horas de silenciosa espera. En Botsuana, cada atardecer nos recuerda que la belleza y la crueldad van de la mano, inseparables. A medida que la estación seca termina gradualmente y las primeras lluvias riegan la tierra de Botsuana, el leopardo entra en su época de apareamiento. Sin los rugidos ni las feroces luchas de los leones, la búsqueda de pareja del gran felino es silenciosa pero intensa. El macho sigue un rastro de feromonas para encontrar a una hembra en celo. Pasan varios días juntos, apareándose varias veces por hora para asegurar la concepción. Tras la partida del macho, la hembra cría sola a la nueva vida. La gestación dura unos 3 meses. A la sombra de densos arbustos o grietas rocosas, da a luz de 1 a 3 cachorros ciegos y débiles. Cuando son lo suficientemente fuertes para trepar, los cachorros siguen a su madre para aprender a acechar y cazar. Y después de la cacería de la madre leopardo, la cría de leopardo aprende a cazar a distancia.
La madre leopardo usa toda su fuerza muscular para subir la presa a un árbol, lejos de posibles ladrones. Igual que ocurre con el bebé que espera su comida. Sin embargo, la tranquilidad nunca ha durado mucho. El olor a presa fresca ha atraído a un grupo de ladrones sin tener que esforzarse en cazar. Los licaones africanos son uno de los depredadores más inteligentes y organizados del mundo salvaje. Sus cuerpos son delgados pero robustos, de unos 60 a 75 centímetros de altura desde el hombro, con 4 patas largas que les permiten correr largas distancias. Su característico pelaje, moteado entre 3 colores, amarillo terroso, negro y blanco, es único. Como una huella dactilar natural, ayuda a identificar a los individuos de la manada. Sus orejas grandes y redondas, como placas, no solo ayudan a disipar el calor, sino que también mejoran su capacidad auditiva a largas distancias. Los licaones no cazan solos. Son maestros de la táctica de equipo. Una manada puede estar compuesta por entre 6 y 20 individuos, a veces más, con una estructura social clara. La pareja alfa se reproduce y los individuos restantes apoyan, cuidan a las crías y comparten el alimento. Tras la caza del leopardo, los licaones africanos han captado el rastro de una nueva presa. La manada se mueve como una unidad unificada, comunicándose con silbidos, gritos cortos y gestos corporales. El hambre los impulsa a reunirse alrededor de la base del árbol, donde el festín aún huele a sangre fresca. La manada de licaones rodea la base del árbol, con la vista alzada para seguir cada movimiento del leopardo que está arriba. Algunos comienzan a saltar por el tronco del árbol, arañando la corteza áspera, creando un crujido amenazante. La manada se abalanzó sobre el cadáver del impala sin darse cuenta. El leopardo había desaparecido del dosel. El aire pareció congelarse en un instante. Los dos bandos se lanzaron repentinamente el uno contra el otro. La pelea estalló. La mordedura fatal dejó a un perro salvaje incapaz de defenderse. Los perros salvajes solo tuvieron tiempo de defenderse para proteger a los de su especie. Pero ya era demasiado tarde. A medida que el polvo se asentaba y los sonidos de la batalla se desvanecían en la distancia, apareció otra escena, pacífica y emotiva.
En el límite del bosque, donde la suave luz del sol se filtraba a través del escaso follaje, una leopardo hembra descansaba sobre una roca calentada por el sol. A su lado, dos cachorros, de pelaje gris pálido con manchas negras indistintas, jugaban, mordisqueándose las colas y trepando al lomo de su madre. Cada torpe salto, cada caída, era una lección temprana de fuerza, agilidad y silencio necesarios para sobrevivir. Un poco más lejos, en un espacio abierto donde la luz brillante se filtraba a través de las acacias, una tropa de babuinos se reunía ruidosamente. Eran mucho más grandes que los monos comunes, con cuerpos robustos, dientes largos y un pelaje marrón grisáceo que los cubría. Sus rostros negros y desnudos, con ojos hundidos y hocicos largos y salientes, les daban una apariencia salvaje y poderosa. El macho dominante, que podía pesar más de 30 kilogramos, se alzaba imponente entre la hierba como un guerrero que protegía su territorio. Su cola curva y sus fuertes extremidades les permitían moverse con rapidez y luchar con eficacia cuando era necesario. Los babuinos son primates que viven en grupos compactos, con una estructura social claramente jerárquica. No son solo vegetarianos. Omnívoros inteligentes y organizados, los babuinos cazan utilizando tácticas raramente vistas en otros primates. Cuando avistan presas pequeñas, como liebres, lagartijas o incluso crías de monos de otras especies, toda la tropa los rodea y se coordina para acorralarlos. Los machos grandes suelen liderar el ataque. Con sus afilados dientes y su potente mordida, pueden acabar con sus presas en segundos. El alimento se reparte entonces entre los individuos prioritarios del grupo, especialmente el líder y la hembra que cría a sus crías. Los babuinos se reproducen durante todo el año, pero la temporada alta suele coincidir con la temporada de lluvias, cuando el alimento es abundante y el entorno es más favorable para el desarrollo de las crías. La hembra está embarazada unos 6 meses antes de dar a luz a una sola cría. En los primeros días tras el nacimiento, la cría se aferra con fuerza al vientre de su madre, con los ojos bien abiertos y las manos y los pies aferrándose firmemente a cada pelo de su cuerpo. Este apego dura meses. Cada paso, cada salto, es la primera lección de supervivencia, aprendida directamente de la madre. El vínculo maternal en un grupo de babuinos es fuerte, pero no suficiente para combatir todos los peligros. En un ecosistema repleto de depredadores, los babuinos, a pesar de su inteligencia, organización y disposición para defenderse, siguen siendo presas tentadoras para otros carnívoros. Pero los babuinos no son los únicos personajes en este feroz escenario. A medida que los árboles comienzan a escasear y las praderas se extienden hasta el horizonte, emerge una cara diferente del depredador. Silenciosa y peligrosa de una manera completamente distinta.
Las hienas moteadas son carnívoros sociales complejos con una inteligencia increíble, a menudo confundidos con carroñeros. Sus cuerpos musculosos, hombros altos y extremidades anteriores más largas que las traseras les confieren un característico andar agachado, similar al de un acechador. Su pelaje marrón grisáceo cubierto de manchas negras irregulares, orejas redondas y ojos brillantes por la noche las hacen fáciles de detectar en la sabana salvaje. Los dientes de la hiena se encuentran entre los más poderosos del mundo mamífero, con una fuerza de mordida suficiente para triturar huesos grandes y caparazones de tortuga. Pero lo que hace a esta especie verdaderamente peligrosa no es su fuerza individual, sino su capacidad para coordinarse en manadas. Una manada de hienas puede contar con hasta 30 individuos, liderados por una hembra dominante, con una estructura social matriarcal única entre los carnívoros. La aparición de la hiena moteada siempre es un espanto para cualquier carnívoro solitario en Botsuana. Donde una carcajada es el comienzo de una pesadilla, una guerra de dominio. El sol acaba de ponerse en el horizonte, la atmósfera se espesa. El viento deja de soplar. En la silenciosa oscuridad, los ojos amarillos del leopardo brillan entre las hojas. Descansa. A lo lejos, la risa resuena en el claro. Una manada de hienas moteadas se acerca. Sus ojos brillan en la oscuridad. Sus pisadas pesadas sobre la hierba seca producen un sonido constante, seguro y amenazante. Han olido la presa que acaba de ser abatida por el leopardo. Una oportunidad. Avanzaron lentamente. El leopardo retrocedió lentamente. Sus ojos dorados seguían fijos en las hienas que silbaban excitadas alrededor del cadáver. Desde los arbustos, descendió, con todo su cuerpo casi fundiéndose con el suelo marrón oscuro. Varias hienas grandes se acercaron a la presa, agachando la cabeza con complacencia. En ese instante, el leopardo se lanzó. Pero esta vez, el leopardo no pudo hacer más que retroceder ante la cantidad y la agresividad de las hienas moteadas. A lo lejos, en medio del claro, el leopardo observaba en silencio. No rugió. No se giró. Porque en el mundo de la soledad, a veces la supervivencia no se trata de fuerza, sino del instinto de detenerse ante el borde de la muerte. Pero ahí fuera, en las vastas praderas soleadas, sin lugar donde esconderse, otro depredador se prepara para su propia carrera a vida o muerte. Más esbelto,
más audaz, pero también más frágil ante los peligros circundantes. Guepardo. Maestro de la velocidad. Un guerrero del espacio abierto. Con un cuerpo esbelto y 4 patas largas, es la personificación perfecta de la velocidad y la gracia. Su pelaje amarillo pálido está salpicado de manchas negras, sus ojos, rodeados de negro, se extienden desde las comisuras de los ojos hasta el hocico, creando una mirada feroz pero orgullosa. A diferencia del acecho silencioso del leopardo, el guepardo prefiere enfrentarse a su presa en el espacio abierto. Una sola aceleración basta para determinar la victoria o la derrota. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas unos segundos. Pero el precio a pagar por esa explosión es el agotamiento de su fuerza física tras cada persecución. El guepardo no tiene la fuerza para luchar durante mucho tiempo, ni garras lo suficientemente afiladas como para trepar a los árboles. Su vida es una serie de apuestas cortas pero crueles, donde un pequeño error puede cambiarse por la muerte. A diferencia de los leones o las hienas, que viven en manadas complejas, los guepardos se reproducen completamente en solitario. Machos y hembras solo se reúnen por periodos cortos, principalmente para aparearse. Cuando la hembra está en celo, deja marcas de olor en la hierba, los troncos de los árboles y el suelo para atraer a los machos a distancia. Los encuentros son silenciosos. El apareamiento puede durar varios días, tras lo cual el macho se marcha, dejando la responsabilidad de criar a los cachorros a la hembra. Tras unos 3 meses de gestación, una guepardo hembra dará a luz de 2 a 4 cachorros. Durante las primeras semanas, la madre traslada a sus cachorros con frecuencia. La tasa de supervivencia de los cachorros es muy baja. Solo un pequeño porcentaje llega a la edad adulta. Y esa es también la razón por la que los guepardos siempre están atentos a cualquier movimiento a su alrededor, incluso cuando cazan. Mientras se adentraba silenciosamente en un terreno abierto, olfateando una manada de antílopes a lo lejos, el guepardo se detuvo de repente. El viento traía un olor familiar. No era el olor a sangre, sino el olor de un competidor formidable. El pelaje moteado se movió ligeramente entre el escaso follaje. No era una presa. Era un leopardo. Los ojos del guepardo se entrecerraron, los músculos bajo su piel tensándose con cada respiración. Delante, el leopardo se acercaba lentamente. 2 depredadores solitarios. La batalla comenzó.
Ambos bandos cargaron. El leopardo no podía luchar a largas distancias, se retiró. El leopardo retrocedió lentamente, cada paso mostrando confusión en su rostro tenso, su cola aleteando con ansiedad y miedo. En una tierra donde toda la vida debe luchar por sobrevivir, no hay victoria absoluta. Solo hay momentos de supervivencia, donde los más fuertes no son los más feroces. Sino aquel que sabe cuándo retirarse silenciosamente o contraatacar repentinamente. Botsuana, donde cada huella en la hierba cuenta una historia. Cada mirada, cada salto, cada gruñido bajo, es un instinto primario que nunca ha sido domado. Y cuando la oscuridad vuelva a caer sobre esta tierra, la batalla continuará. Sin descanso, sin piedad. Si quieres seguir más encuentros salvajes e instintos de supervivencia entre depredadores, suscríbete al canal y comenta abajo para no perderte ninguna aventura en el mundo salvaje.